Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Vamos a continuar nuestro tema de Cristo de San Lucas y vamos a empezar con la lectura del principal texto que les voy a comentar hoy. Recuerden que estamos viendo las relaciones de Cristo con los demás y que la vez pasada vimos la relación de Cristo con algunos pecadores. Y ahora vamos a ver ese mismo tema basándonos sobre todo en la parábola del Hijo Pródigo. Aunque la conozcamos, es bueno volver a escucharla. Por favor. Dijo. Perdón. Lucas 15, 11, 32. Dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió la hacienda. Poco días después, el hijo menor reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se había gastado todo, sobrevino una hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a pasear puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comía de los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tú llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y colmadlos y celebrarles una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron las fiestas. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado un novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él le replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que se ha devorado tu herencia con prostitutas, ha matado para el novillo cebado. Pero él le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convendría celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Les recuerdo el contexto.
el Señor en su predicación encuentra no solo personas bien dispuestas, sencillas, humildes, abiertas, como los apóstoles o como las multitudes. También encuentra oposición, y la oposición la encuentra tristemente entre quienes deberían ser guías seguros del pueblo, como eran los fariseos y como eran los escribas y como serían después también los sumos sacerdotes. Y este segundo grupo de enemigos del Señor lo criticaban porque acogía a los pecadores y comía con ellos. Este es el contexto. Y el Señor quiere darnos a entender que justamente ha venido a eso, a perdonar a los pecadores, a sanar a los pecadores, a curar a los enfermos. Muchas veces lo hará también físicamente, como una especie de llamada de atención, porque un milagro llama la atención de quien no tiene prevenciones particulares. Pero todos esos milagros físicos, en definitiva, son manifestación de milagros morales, espirituales más importantes. Por eso, qué bien que critiquen al Señor estos fariseos de que acoge a los pecadores y come con ellos, porque había venido a llamar a los pecadores. Y en Lucas 15 encontramos nosotros una síntesis del esfuerzo de Dios por acercarse a los pecadores, buscarlos hasta encontrarlos. La vez pasada veíamos la primera de las 3 parábolas. Les decía que una se refiere a un animalito, una oveja, la oveja perdida. La segunda, que ahora veremos rápidamente, se refiere a un objeto, una moneda perdida por una mujer en su casa. Y la tercera se refiere a un hombre, a un joven, también perdido, con el que Dios nuestro Señor sigue toda una serie de actitudes que vamos a ir analizando de un modo mucho más detenido, porque no olviden, lo que hace históricamente Dios en esta parábola con el hijo pródigo, espiritualmente lo ha hecho y lo seguirá haciendo con nosotros. En ocasiones también nos le perdemos. Y es justamente esta la actitud, y es la dimensión pastoral, que Dios quiere que nosotros interioricemos y que actuemos con las personas que están bajo nuestra responsabilidad cuando estas personas se equivocan en temas serios, largos, dolorosos. Esto es lo que hace el Señor. Dicho esto, si nos fijamos brevemente en la parábola de la oveja perdida, hay que ver aquí que, no la oveja, la dracma perdida, la moneda perdida, un objeto. En definitiva, vemos nosotros el ingenio de una mujer que hace todo lo que tiene que hacer hasta encontrar la moneda perdida. Supongan que a ustedes en su casa se les pierde un anillo, el anillo de la alianza. Se puede dudar de personas que pueden estar en casa, indudablemente es una posibilidad, pero también se puede uno guiar más bien porque lo perdí y no recuerdo dónde lo dejé. Y ahí abrir todos los cajones que sean necesarios, barrer todas las habitaciones, particularmente las más frecuentadas, hasta que se encuentra el objeto. Lo importante es cómo a Dios nuestro Señor, en la figura de esta mujer, no le importa ni el tiempo ni el trabajo que le lleve la búsqueda.
y lleva tiempo y lleva trabajo una búsqueda. Como a Dios nuestro Señor y como a nosotros tampoco nos debe importar tanto el tiempo o el trabajo que alguna persona cercana a nosotros requiera para volver a encontrarse con el Señor. En el fondo, si queremos una interpretación espiritual, vamos a decir que desde esta parábola, desde la perspectiva espiritual de esta parábola, Jesús es como un pobre que no puede permitirse el lujo de prescindir de esa moneda divina, que es el alma, porque es preciosa esa moneda. Y porque con esa moneda, no olviden que él era un judío, con esa moneda se puede negociar y se pueden lograr metas importantes en la vida de esta familia o en la vida espiritual de las personas o en la vida espiritual de las familias. Piensen que la moneda no es una moneda. La moneda en el fondo es un alma, y Dios nuestro Señor removerá cielo y tierra hasta encontrar esa alma. En este momento, pues, por la imagen que el Señor utiliza, no aludimos al tema de la libertad, porque una moneda no tiene libertad, pero lo haremos enseguida cuando ahora entremos a comentar específicamente la parte del pasaje que nos acaba de leer Ana Paula. En este pasaje vamos a encontrar tres personajes. Vamos a encontrar a lo que llamamos el hijo pródigo, vamos a llamarlo el hijo menor. Vamos a encontrar al hijo mayor y vamos a encontrar al padre de ambos. En situaciones familiares no desconocidas por nosotros, aunque no se haya dado quizás literalmente ninguna así en nuestra familia. Pero ¿quién no tiene situaciones importantes familiares que atender? Y lo iluminador del caso es que aquí Jesús nos va a ir diciendo paso a paso cómo actuar con personas que se equivocan en temas importantes. El primero que se equivoca en un tema importante es el hijo menor. El que parecería superficialmente que no se equivoca y que se equivoca también de una manera bastante profunda es el hijo mayor. Y el que tiene que afrontar ambas situaciones es el padre. Les comento también que, pues, cuando llamamos Padre a Dios, lo llamamos antes de la creación del ser humano. Y por tanto, no es un Padre a nivel, dijéramos, biológico, psicológico o humano. Es antes de todo eso. Y en Él, en Dios como Padre, está todo lo mejor de un padre y todo lo mejor de una madre, porque Él es el origen de toda paternidad y de toda maternidad. Por eso, aunque en la parábola veamos nosotros las actitudes de un padre, dijéramos material, biológico en una familia, las actitudes espirituales que hay detrás corresponden simultáneamente y en un grado infinito al mejor de los padres y a la mejor de las madres. Dicho esto, vamos a fijarnos en el hermano menor y vamos a fijarnos de una manera con cierto detalle para que advirtamos todo lo que encierra esta parábola. Seguramente la hemos meditado muchas veces, seguramente vendrán aquí ahora algunas luces más, pero como palabra de Dios que es, está llamada
a seguir iluminando nuestra vida durante todos los días de nuestra existencia, porque es sencillamente inagotable su capacidad de iluminación. Es infinito su potencial. Y nadie puede pensar que con lo que ya hemos dedicado en nuestras vidas, o estamos dedicando en este ratito a meternos un poquito más a fondo en esta parábola, ya la vamos a dominar perfectamente. Dominaremos algún elemento más, pero Dios siempre es superior a todas nuestras capacidades y nos sorprende por donde Él quiere y por donde nosotros menos lo esperamos. Dicho esto, del hermano menor podemos decir lo siguiente, porque piensen que todos los aspectos que ahora voy a comentar son aspectos de una experiencia humana espiritual y que vamos a ir viendo cómo no solo se realiza en la parábola, sino se realiza en nuestras vidas y en las vidas de personas, de familias, de individuos que también nosotros conocemos. Lo primero que nosotros advertimos en este hijo menor es que hay una libertad y una dicha inicial en la casa paterna. No es un hijo recién nacido, es un hijo joven, es un hijo que ya ha vivido en casa, no sé, vamos a suponer 16 años, 17 años, 18 años, 20 años, y en estos 18 o 20 años ha ido recibiendo de su padre y de su madre, aunque aquí no se hable de la madre, pues todo el cariño, todo el cuidado, todas las atenciones, todos los desvelos que seguramente habrá causado en alguno de los momentos de su vida. Y que este hijo, hasta este periodo, se ha sentido feliz, se ha sentido dichoso y ha sentido que podía moverse perfectamente en casa. Tristemente, nos ocurre también a nosotros, muchas veces no valoramos lo que damos por supuesto. Los desvelos de los padres por la salud del hijo, los desvelos del padre y de la madre por la educación, por el descanso, por las amistades, todo eso que se recibe durante muchos años, pues es un auténtico regalo y una auténtica maravilla el ambiente familiar que se logra crear para que haya el calor de un hogar, el cariño de unos padres, el cariño y el buen entendimiento entre hermanos, etc. Dios nuestro Señor, por tanto, da a cada uno de nosotros, aquí lo vemos en el hermano menor, esa experiencia de libertad y de dicha inicial. Pero al mismo tiempo, todo eso está en un ambiente de riqueza, porque aquí estamos hablando de herencias. Y normalmente si hay herencia, pues hay una herencia, dijéramos en este caso, seguramente generosa. Y esa riqueza diariamente la ha estado disfrutando el hijo. Y lo ha dado por hecho. Casi como una especie de derecho a ser rico. Y derecho a utilizar en la medida en que podían y que no era pequeña por lo que aquí se ve, pues todo lo que Dios nuestro Señor, es decir, el Padre, ha permitido disfrutar al Hijo en este caso. Pero también, joven como es un joven inexperto. Le faltan, en España se decía una fórmula muy curiosa, le faltan muchos telediarios para madurar. Noticieros, ¿no? Muchos telediarios. Y realmente lo típico de un joven es que quiere comerse el mundo, pero no tiene la experiencia. Y por no tener la experiencia, muchas veces da pasos que no son los más adecuados. Seguramente no había mala voluntad. Seguramente en algún momento llegó a sentirse una especie de cansancio
por un amor rutinario que tenía en casa. Todo se le daba bien, todo lo daba por hecho y ya estaba aburrido de tener tanto y quería una cosa distinta. Ahí está también este aspecto específico de la inexperiencia. Pero se da también en este hijo que tiene todo el deseo de aventura y de disfrute de una herencia que él absolutamente no ha trabajado nada. Recuerden que no es elegante hablar de herencia mientras quien va a dejar la herencia no ha pasado a mejor vida. Y tristemente muchas veces se hace lo contrario. Y si se hace lo contrario, pues yo creo que falta calidad humana y falta auténtico amor familiar, y más bien cada uno va buscando ya sus propios intereses, ir como fijando posiciones para gozar después determinados bienes o determinados derechos. Pero Dios cuenta también con ello. Es tan humano que lo vamos a ver hacer lo que hace después. Pero este joven que tiene el deseo de aventura y de disfrute necesita también una lejanía para no tener que dar cuenta a nadie de su conducta. Por eso le dice al padre: dame la parte de herencia que me corresponde. Y por eso, recibida la parte de herencia, se aleja de la casa paterna. Si se hubiera quedado en la casa paterna, pues allí habría habido una especie de seguimiento cercano del padre o de la madre, una especie de control, y lo que no quiere para nada el hijo es justamente eso. Él quiere disfrutar de modo inexperto de su inexperiencia y de los bienes que le han venido con esa parte de herencia que en sentido estricto y jurídico no se le debía haber entregado hasta después del fallecimiento del padre. Pero para que vean cuánto nos ama Dios nuestro Señor, que incluso errores gordísimos que Él ve como tales, permite que nosotros los cometamos, porque Él tiene formas de ir resolviendo también esos puntos que nos parecen a nosotros insolubles. Al mismo tiempo, nosotros advertimos en la vida de este joven alejado de la casa de su padre y con todo el dinero de la herencia, las juergas con amigotes. No amigos, amigotes. Iba a decir ni amigotes, pegotes. Pero, ¿qué hay en el fondo? Pues en el fondo hay, dijéramos, ese deseo del joven de hacer experiencias que quizás había escuchado, que empezó a conocer y que estuvo disfrutando durante algún tiempo con estos pegotes. Por otro lado, también advertimos que una herencia, aunque sea muy grandiosa, se puede despilfarrar y agotar. Y en realidad aquí vemos que se agota. No sabemos cuánto duró, a lo mejor meses, a lo mejor algún año, pero si yo recibo un dinero y no lo pongo a producir y solo lo gasto, y lo gasto de un modo desconsiderado, pues por mucho que sea, se puede agotar y se puede acabar. Y es parte de la experiencia humana y espiritual que el Señor permite que haga este joven por todo lo que le tiene después reservado. Pero advertimos también cómo esta herencia que se acaba no garantiza la fidelidad de unas falsas compañías, porque solo había interés, no había más que interés. Advertimos que el joven
una vez que se gasta la herencia, se queda solo y empobrecido. Úsese y tírese. Ni siquiera guárdese en lugar fresco. Úsese y tírese. Lo usaron a él, usaron el dinero que él tenía y lo abandonaron. Pero es parte de la experiencia, vamos a decir así, de esta bajada a la antesala del infierno. Quizás estoy exagerando, pero para que nos entendamos. No llega al infierno, porque pues no muere. Pero, humanamente hablando, todo lo que antes era bello y blanco se vuelve feo y oscuro, porque precisamente se encuentra solo y empobrecido. Más todavía, se encuentra con hambre. Él que en su casa paterna tuvo todo, ahora no tiene nada. Ni siquiera puede tomar de las algarrobas que sí pueden disfrutar los cerdos que él va a cuidar. El Señor pues es maestro extraordinario y es Dios el que está hablando. No se le escapa ningún detalle. No hay animal más impuro para un judío que un cerdo. Y este que es judío, en el país lejano, si quiere seguir viviendo, tiene que rebajarse a nivel de un porquerizo que se dedica a cuidar cerdos. Entre paréntesis, en Tierra Santa, pues tanto para los judíos como para los musulmanes, el cerdo sigue siendo un animal impuro. Pero para que vean lo que decía el Señor de las tradiciones humanas y de los mandatos divinos y demás, como puede ser también negocio el cuidar cerdos, en Galilea hay actualmente, pues, ¿cómo decir?, granjas con muchos cerdos, muchos miles de cerdos, cuidado, bueno, de judíos cuidados por no judíos. O sea, que otros se ensucien, yo no me ensucio, yo saco el dinero. En definitiva, es el interés, dijéramos, humano por hacer negocio de todo. En España, sobre este punto se dice, es otro dicho también, dice: a mí del cerdo me gusta todo, incluido el paso. El modo como van caminando, porque se aprovecha absolutamente todo del cerdo. Bueno, pero para un judío, para la dignidad racial y religiosa de un judío, el cerdo es lo peor que puede uno tener enfrente. Y el grado de humillación de este joven inexperto llega a tal que los cerdos que él tiene que atender tienen que comer y él no tiene que comer. O sea, está muy por debajo de la dignidad de un cerdo, porcina, digamos así, ¿no? Este joven. Pero en esa situación, o sea, cuando está en lo más bajo, surge en su corazón una añoranza. Y la añoranza es: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Pan mucho mejor que las algarrobas de los cerdos. Y añade: y yo aquí me muero de hambre. Para que vean también cómo las necesidades humanas más vitales trabajan a favor de Dios nuestro Señor y de su plan en nosotros. ¿Cuántos mercenarios tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Por tanto, podría haber dicho aquí,
como una solución drástica, dado que yo no estoy siquiera a nivel de los cerdos, me quito la vida y se acaba todo. Pero no dijo eso. Dice, y es por eso por lo que las peores y más serias necesidades se convierten en ocasiones de salvación. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. La añoranza se convierte en reflexión. La reflexión se convierte en ocasión de conversión. La ocasión de conversión se convierte en propósito. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y el propósito se convierte en motor de una acción y de un cambio. Es todo este engranaje espiritual el que está metido en esa frase tan sencilla: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y al mismo tiempo, esta conversión, para que vean cómo está todo cuidado por Dios nuestro Señor, se convierte en confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No queda absolutamente nada en el aire. Desde el punto de vista de la salvación, Dios nuestro Señor está cuidando todos estos detalles para que a través de este joven inexperto aprendamos nosotros los distintos pasos que necesitamos dar cuando nos encontramos lejos de Dios, cuando esa lejanía de Dios crea en nosotros necesidades y experiencias muy dolorosas que nos tienen que servir para me levantaré e iré a mi padre y le diré. El propósito de una conversión, el acercarse al Padre y el confesar ante el Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Vamos a fijarnos ahora en el hijo mayor. El hijo mayor indudablemente tiene a su favor que es un hijo inicialmente cumplidor de lo que le corresponde como hijo. Es un hijo trabajador. El hijo menor en ningún momento apareció como trabajando en algo, pero el hijo mayor va y trabaja en el campo, y trabaja todo el día en el campo, haciendo en el fondo lo que su padre le había asignado como tarea dentro de lo que podemos llamar el negocio familiar, el que haya sido. Pero fíjense cómo este hijo cumplidor no tiene todo en su control y lo quiere bajo su control. Por eso, cuando después de un día de trabajo llega a su casa y se encuentra con música y con fiesta que no le había comentado su padre, porque también era una sorpresa para su padre ese mismo día, lo primero que hace no está mal: preguntar de qué se trata. Lo que está mal es lo que viene a continuación. Porque, en primer lugar, se enoja de que haya una fiesta para su hermano. En segundo lugar, no quiere entrar. Lo que más lleva la felicidad a una familia es la unidad, es la armonía, es el que todos estén juntos, disfrutando juntos y afrontando dificultades juntos. Eso hace crecer lo que significa, pues, la felicidad de una experiencia, de una familia. Y lo que hace este hijo mayor es enojarse y no quiere entrar.
En tercer lugar, y también está mal, canta sus servicios a su padre. Toda mi vida he estado sirviéndote aquí, a ti, en todo lo que me has pedido. Y critica ya no a su hermano menor, sino a ese hijo tuyo. Es decir, hay una clara distancia entre el hermano mayor y el hermano menor. Y el hermano mayor, que tiene más experiencia y que debería tener más sensatez y más responsabilidad y más madurez, es el que crea esa mayor distancia. Porque ya empieza en su corazón a destruir la fama de su hermano. Y ya no es su hermano, o por lo menos no lo trata como su hermano. Y al papá de ambos le dice, ese hijo tuyo, allá tú con él. Yo no quiero absolutamente nada con él. Si nos fijamos ahora, vamos a ver al Padre de los dos, que es Dios nuestro Señor, con todos nosotros también en su actitud. Este retrato que nosotros vemos y que nos refiere San Lucas es la mejor imagen del amor misericordioso de Dios. Esta imagen, si queremos, había empezado en el Antiguo Testamento, cuando después de la caída de nuestros primeros padres, Dios no los destruyó, sino que, compadecido de ellos, les tendió la mano y les dio nuevas oportunidades. Pero una cosa y un modo es como lo hace Yahvé en el Génesis, inicio del Antiguo Testamento con nuestros primeros padres. Otro modo es como actúa Dios con su misericordia con el pueblo de Israel, que repetidamente durante los 40 años de travesía en el desierto, perdonados por Dios, vuelven a caer, Dios les da nuevas oportunidades y vuelven a caer, y otras oportunidades y vuelven a caer. Pero todo lo que Dios nuestro Señor hace en esta parábola, que sintetiza, como les digo, lo mejor del amor misericordioso de Dios, no lo tenemos así en ninguna página del Antiguo Testamento. Es verdad que hay algunas parábolas que nos pueden a nosotros indicar el amor que Dios nuestro Señor les tiene, pero no es la imagen definitiva de la misericordia de Dios. Esta es la imagen definitiva del Dios que es todo misericordia. Porque vamos a ir viendo todo lo que hace Dios con estos hijos suyos. Uno desviado por inexperiencia y que despilfarra todo lo que es la parte de herencia que le corresponde, y otro desviado por su, no sé cómo llamarlo, actitud de envidia, actitud de una pretendida injusticia por parte del padre en su trato con él. En definitiva, desviación importante que tiene el hijo. ¿Qué es lo que hace este Dios misericordioso? Lo primero, escucha a cada uno de los dos hijos. Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y en el caso del hijo mayor, cuando ve que su hijo mayor no entra a la fiesta, sale, lo invita y lo escucha. Escuchar es la primera parte que hace Dios con quien se aleja de Él. Escuchar es siempre el inicio de la resolución de problemas serios en la vida de las personas y de las familias. Y para escuchar se requieren por lo menos dos personas. Una que habla, no es esa la que en este momento nos correspondería, y otra la que escucha. Esta es la que nos corresponde llevar adelante. Y muchas veces escuchar es difícil, es doloroso,
es cansado, es agotador, pero en muchísimos casos lo único que necesita la persona que está con nosotros no es que le resolvamos los problemas, es que la escuchemos, porque escuchándola le estamos nosotros diciendo a ella que nos interesa. Escuchándola le estamos diciendo a nosotros que nos importa. Escuchándola le estamos diciendo que estamos empleando nuestro tiempo para estar con ella. Escuchándola le permitimos nosotros que se desahogue. De suyo el hermano mayor se desahoga con su padre. Y todo lo que trae de veneno inicialmente, pues lo suelta ahí. Pero también el menor se desahoga con su padre cuando regresa. Pero fijándonos solo en la parte inicial, el padre escucha a los dos. Y la escucha nuestra tiene que ser como la de Dios, sin límites. Para eso se queda el Señor, entre otros fines, en el sagrario, para escucharnos, sin límites, aunque sepa que la mayor parte de las 24 horas de un día, en muchísimos sagrarios va a estar completamente solo. Podría haber dicho, yo voy a bajar todos los días de 12 a 1 para quien quiera. Su capacidad de escucha no sería infinita y no sería divina. Y nuestra capacidad de escucha tiene que intentar parecerse a la de Dios. No significa que no durmamos nada, pero si en alguna ocasión alguien nos necesita en la madrugada para comentarnos algún tema que esa persona considera serio, debemos nosotros estar dispuestos. Dios escucha. En segundo lugar, Dios respeta la libertad de las personas. En este caso, la libertad del hijo menor. En este caso, o en el otro caso, el juicio que el hijo mayor tiene sobre su hermano menor, ese hijo tuyo. Y el juicio que el hijo mayor tiene sobre el padre. Nunca me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Dios nuestro Señor respeta la libertad. Este es el único límite que Él se trazó. Nos hizo a su imagen y semejanza. Él es inteligente y tiene una voluntad libre. Nos hizo inteligentes y con una voluntad libre. De ahí que en ningún caso Él invada las libertades de las personas. Y esta es una reflexión que debería hacernos mucho bien para ver cómo nos trata Dios a nosotros en todos los momentos de nuestra vida, respeta nuestra libertad, y para ver cómo tenemos nosotros que tratar y respetar la libertad de los demás. Aunque haya errores serios que nosotros prevemos y que dan las personas confiadas por Dios a nuestro cuidado. No significa que no les digamos nada, significa que los dejemos decidir. También a través de errores se aprende a ser libres. Y al final, toda la vida humana es un aprendizaje. Aprendizaje en el uso correcto de la libertad. Y Dios no ahorra errores a las personas. Podría haber sido muy sencillo si el padre del hijo menor le dice, mira, de esto hablamos dentro de 6 meses, ahora te vas a un retiro espiritual al Mar Muerto, a Qumran, y ya después hablamos. No. El Señor escucha, el Señor reparte la parte de la herencia mucho más allá de lo justo, de lo jurídico, y deja ir. Respeta la libertad de las personas. Indudablemente al padre
le duele la ausencia del hijo, porque es su hijo, y porque en el triunfo, en el fracaso del hijo, de alguna forma también está el propio triunfo o el propio fracaso. Por eso le duele, pero no está encimosamente con su hijo. No utiliza un detective privado para que vaya siguiendo los pasos que da el hijo. Pero aunque le duele lo que significa la ausencia del hijo, en el fondo lo que advertimos también es que no se desinteresa de él, aunque no está físicamente con él, no lo aleja de su corazón. A nadie, por ningún motivo, en ningún momento, Dios, y así también nosotros, en lo que nos corresponda, debemos alejar de nuestro corazón, aunque físicamente no esté en casa, aunque afectivamente estando en casa esté lejos de nosotros. Por ello, y este es otro de los detalles extraordinarios del amor misericordioso de Dios, Dios aguarda amoroso siempre la vuelta de un hijo y no se cansa de esperar. Hay un canto religioso, lo pueden encontrar en internet, que dice: una madre no se cansa de esperar. Y nuevamente les digo, la experiencia espiritual en la que nos estamos moviendo es anterior a la paternidad y maternidad humana. Dios es todo lo mejor de todos los padres juntos y de todas las madres juntas. Y si una madre no se cansa de esperar, mucho menos Dios nuestro Señor. Aguarda amoroso el posible regreso del hijo, la posible conversión del hijo. ¿Recuerdan a Santa Mónica? Aquí tenemos otra futura santa, también Mónica. Dios lo escuche, Sí, Dios ¿no? lo escuche. Sí, ¿no? Estuvo aguardando más de 30 años la conversión de su hijo. Y ese hijo fue al final San Agustín. Vale la pena esperar. Y es lo que nosotros vemos que Dios nuestro Señor realiza también aquí. Aguarda amoroso su posible regreso. Y otro detalle extraordinario de este amor de Dios, que está atento a cada paso que vamos dando, es que Él ve primero al hijo cuando el hijo está regresando. Y dice el texto evangélico, y no sobra ni una palabra: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Lo cual está indicando que el padre, algunos ratos de cada día, los dedicaba a ver por allá en la lejanía si se acercaba el hijo. Y el hijo posiblemente venía pensando en el discursito que tenía preparado y que le tenía que decir al padre, y el padre desde lejos lo vio, cuando aún estaba lejos. Ese es el interés de Dios. Respetuosísimo, pero sanísimamente interesadísimo. No es un interés material, económico, el que tiene el padre en la vuelta del hijo, para que la hacienda vaya progresando. Es un interés auténticamente sincero por el hijo, por la felicidad del hijo, por el bienestar del hijo. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Pero los gestos siguientes pues son los que indican de una manera extraordinaria la calidad del amor de Dios. El padre era el ofendido, el padre era el defraudado, el padre era el desfalcado,
El padre era el despreciado, el padre era el abandonado. ¿Y cómo responde? Corriendo hacia él, lanzándose a su cuello, besándolo, pidiendo de inmediato que le pongan las mejores sandalias, la mejor túnica, y festejando el regreso de ese hijo. Nos descoloca por completo en nuestros conceptos de justicia humana. Pero eso es la misericordia divina. Y lo que a nosotros nos interesa es aprender la misericordia divina, que supera con creces toda justicia humana. La justicia humana tal vez pudiera haber dicho: estuviste 6 meses fuera, vas a quedarte aquí a nivel de un trabajador más otros 6 meses. Y luego hablamos. La justicia humana podría haber dicho: te di $2 millones, con tu trabajo vas a producir $2 millones, y cuando los hayas producido te elevas nuevamente al nivel de hijo. Y Dios no hace eso. Por eso nos descoloca por completo. Ojalá que también nosotros descoloquemos a personas que están a nuestro alrededor, superando la justicia humana y acercándonos a los gestos de la misericordia divina. Porque realmente nos corresponde eso. Este es el mensaje profundo y fuerte que Dios quiere darnos con esta parábola del hijo pródigo. Hay más elementos. Yo creo que lo podemos dejar aquí nada más. Una reflexión más. Toda esta imagen que nosotros vemos aquí del Padre misericordioso, en el fondo es una manifestación del amor que Dios nos tiene. Dios es amor y es un amor misericordioso. Y este amor misericordioso que refleja aquí Jesús a través de esta parábola y de las 2 precedentes, nos da a conocer algunas notas del amor de Dios al hombre. Y con esto quiero concluir. Primero, es el amor más desinteresado. Dios no saca ningún bien, ni del hijo menor ni del hijo mayor. Lo que quiere es dárseles a ellos como amor. Y un amor, lo primero y lo más grandioso que tiene es que da. Dentro del amor humano y también en una relación normal con Dios, es también común dar y recibir. Pero el verdadero amor, aunque no reciba, da. Y da desinteresadamente. Y da continuadamente. Y da ininterrumpidamente. Así es el amor de Dios. Pero también este amor de Dios es el más esperanzado. Fíjense todo lo que espera al hijo menor. Lo que sembró en él durante 18 años antes de que se fuera, lo que pierde durante meses o años, y la esperanza que tiene en que este hijo vuelva. Y efectivamente este hijo vuelve. No conocemos nosotros la reacción posterior ni del hijo menor ni del hijo mayor. Pero sí sabemos que estando de nuevo en casa con su padre, tienen una experiencia más profunda de lo que antes seguramente no habían valorado lo suficiente. El hijo menor por su inexperiencia y su superficialidad, el hijo mayor pues quizás por su complejo de incomprendido
y complejo de menospreciado, etcétera, lo que haya tenido. Dios nuestro Señor nunca pierde la esperanza en una persona mientras la persona está viva. Por eso nos da todos los medios que nos da. Habría más reflexiones, pero me quedo aquí. Voy a responderles a una de las preguntas, hace tiempo que no lo hacemos, que me han llegado de alguna de ustedes. Entre comillas, dicho por el esposo: te acompaño a misa, pero no sé por qué tengo que pararme o hincarme. En el fondo piensen que todo lo que nosotros hacemos como manifestaciones de nuestra fe son manifestaciones que tienen su razón de ser. Y si nosotros vamos a misa, no debe ser principalmente por una obligación que se nos impone desde fuera, como un mandamiento de la Iglesia, sino debe ser como la satisfacción de nuestra primera necesidad espiritual. No solo del pan vive el hombre, del pan material. Necesitamos el pan espiritual. Pero hay un segundo motivo muy importante que no es solo el alimento, es también la gratitud. ¿Quién hay que cada semana nos dé 7 días? ¿Quién hay que cada día nos dé 24 horas? Dios, durante toda nuestra vida, es así, de generoso en su amor. Entonces, ¿qué menos que 1 hora semanal para decirle a Dios: te agradezco todo el bien que me haces a mí y a mi familia? Y dentro de la misa ya, pues cada una de las posturas que nosotros tenemos tiene su significado espiritual. Si nosotros nos damos golpes de pecho en el inicio de la misa, es porque realmente queremos manifestar que nos duele haber ofendido a Dios. En el pasado se desgreñaban las gentes y hacían cosas extrañas, queriendo manifestar su dolor. Una manifestación sencilla y eficaz, si somos conscientes, es darnos golpes de pecho. Pero si estamos nosotros de pie, significa respeto y preparación para el envío. Y por eso escuchamos así el Evangelio. Si estamos nosotros sentados, significa que hay serenidad y una sana comodidad para escuchar la palabra de Dios. Si nos arrodillamos, significa que la postura física de cierta humillación que estamos indicando arrodillados es una postura que también tiene su significado espiritual, y es que reconocemos infinitamente el amor de Dios y que lo agradecemos y que lo adoramos. Y no hay mejor postura física para adorar que el arrodillarnos. También aquí hay que tener siempre presente que si hay necesidades médicas que no nos permitan alguno de estos gestos en posturas, no hay ningún problema. Lo que interesa es que la actitud espiritual sea la correspondiente. Entonces, por lo menos, ojalá que tengan alguna respuesta para sus esposos en esos puntos, si tienen estas dudas u otras. ¿Algún comentario sobre el contenido del círculo de hoy? ¿Alguna queja? ¿Algún lamento? ¿Alguna objeción? ¿Alguna crítica? ¿O todo eso junto? ¿No? Bueno, entonces rezamos. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.